Es viernes 2 de junio del año del Señor 2023, es viernes primero. Hoy tenemos adoración al Santísimo desde las 8 de la noche hasta mañana sábado a las 8 de la mañana. Y hoy, viernes, es 2 de junio, es la memoria de los santos Marcelino y Pedro. Hay una iglesia ahí en la Vía Casilina en Roma que está construida sobre las catacumbas de San Marcelino y Pedro, dos mártires de la iglesia de Roma, y dicen que son una de las catacumbas más bonitas de Roma. No están abiertas al público, y esa iglesia es importante para mí porque ahí fui ordenado diácono un 10 de enero de 1988, en la memoria de los santos Marcelino y Pedro en la Vía Casilina. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 11, versículo del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. En el Evangelio, Jesús está en Jerusalén. Hizo su entrada triunfal y está en los últimos días de su vida, y hay varios elementos, varias cosas en este caminar. Primero, Jesús llega a Jerusalén y va al templo al final de cuentas, ¿no? Va allí y el Hijo de Dios que entra y en cierta manera llega a tomar posesión de lo que es de su Padre. Debe darse cuenta allí. Para los judíos el templo era el signo de la presencia del Señor, la primera cosa, ¿no? Al final de cuentas, ese primer día. Luego Jesús va, cuando sale de Betania, está esta higuera, y la higuera es el símbolo de Israel, que debe dar frutos al final de cuentas. Está Jesús, el Señor, que viene a recoger esos frutos de su pueblo, que los profetas tanto habían preparado al pueblo para la llegada del Mesías, y Jesús llega a recoger frutos. Es el signo, la higuera, signo de Israel, y no encuentra nada. Por lo tanto, Jesús la maldice, y ahí viene algo intermedio. ¿Qué clase de frutos? Jesús llega al templo y allí es donde Jesús volcó las mesas de toda la gente, los campistas, al final de cuentas, que era una necesidad. Los campistas que cambiaban dinero, porque sobre todo la gente usaba el dinero de los romanos, que tenía la efigie del César. ¿Se recuerdan cuando le dicen a Jesús que se ve que pagar el impuesto al César o no? Y Jesús dice: denme una moneda. Pregunta: ¿quién es esta efigie? Dice: es de César. Ahora, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Un judío no podía entrar al recinto sagrado, al área del templo, con monedas paganas que tenían las efígies, la efigie, la figura,
la imagen del César, y por eso antes de entrar al lugar sagrado cambiaban las monedas romanas por monedas del templo para pagar el impuesto al templo. Era un mal necesario, pero al final de cuentas, ¿no? Era una exterioridad al final de cuentas. No era una casa de oración, sino una casa de algo más, ¿no? Una cueva de ladrones. Porque, pues, ¿cuántas tranzas nos hacen allí? Ahora, el Jesús, al tumbar las mesas, ¿no? ¿Qué hace? Los sumos sacerdotes, los escribas, se molestan, porque a lo mejor tenían parte de su negocio allí, ¿no? Ahora, ese es el segundo día. Al tercer día, ¿qué pasa? La higuera está seca, y es donde Pedro le dice: Señor, está ahí seca, ¿no? ¿No? No da más frutos, es una realidad. Jesús llega a Jerusalén y no hay los frutos que él buscaba. Y ahí vienen tres cosas: tener fe al final de cuentas, orar y perdonar. Las tres cosas: tener fe, orar y perdonar. Recen, pidan al Señor con fe al final de cuentas, pero eso lleva al perdón, que es la grande medicina del Señor. Fe, orar y perdonar. Entonces hoy nuevamente te recuerdo, es viernes primero, ve a misa a comulgar, y hay adoración al Santísimo, y ve a misa este domingo sin faltar. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz, hoy y siempre. Amén. Y comparte este video con tus contactos.